Buenos días, niños. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Bueno, Buenos días. buenos días a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, en el chat, escriban su nombre completo, grado y grupo. Y un aviso antes de empezar la clase. Para los niños que no se pudieron integrar al grupo de Classroom, entonces hoy les voy a enviar la invitación para que se integren a otro grupo de Classroom. Pero en ese grupo únicamente van a estar los niños que no tengan correo de la nueva escuela mexicana. Así que necesito que todos esos niños que no tengan correo de la nueva escuela mexicana tengan un correo que sea de Gmail para que puedan integrarse a la clase y ahí subir sus trabajos. ¿Quedó entendido? Sí, maestra. Ok. Bueno, para el día de hoy les pedí un material. ¿Sí lo tienen? Maestra, perdón, ¿qué había dicho? Es que me acabo de conectar. Lo del correo. Ah. No hay problema. Bueno, les pedí un listón de 2 metros, unas tijeras y una regla. ¿Sí lo tienen por ahí? Sí, maestra. Ok, entonces vamos a comenzar. Nos vamos a la parte de base matemático para empezar con el cálculo mental. El tema de hoy van a ser las propiedades del triángulo. Vamos a ver, aparte de las características que ustedes ya conocen del triángulo, como son los lados, los vértices, los ejes de simetría, el área, el perímetro, los triángulos tienen otras propiedades. Y ahorita las van a conocer. Bueno. Copien la tablita del basta matemático, por favor. Les doy un minuto y cuando la tengan me avisan. ¿Listo? Sí, maestra. Maestra. Bueno, nada más aquí una aclaración antes de empezarlo. Por ejemplo, si yo les doy aquí el número 3, tengan cuidado en lo que dice suma y resta, porque si se fijan, ahora los números ya traen signo. En este caso dice suma 16. ¿Con qué signo está el 16? Con el más. Con el más. ¿Sí? Y acá, resta menos 25. Lo que van a hacer es lo siguiente, por ejemplo, si yo les doy el número 3, van a hacer lo siguiente. A 3 positivo, acuérdense que no se escribe el más, le voy a restar menos 25. ¿Y ahí qué se hace? Resta. Menos por menos. Más. Más. Entonces, 3 más 25, ¿cuánto me daría? 28. 28. ¿Sí quedó entendido? Sí, maestra. Hay que agregarle el signo de la resta que están, de la operación que están haciendo y el signo del número. Y acuérdense que no podemos tener dos signos juntos. Hay que poner paréntesis para que no se vayan a confundir y tengan cuidado en estas. ¿Dudas? No, maestra. Bueno, voy a borrar y entonces iniciamos. El primer número es el 8.
Basta. Basta, basta 1, basta 2, basta 3, basta 4, basta 5, basta 6, basta 7, basta 8, basta 9, basta 10, basta 11, basta 12, basta 13, basta 14, basta 15. Ok, comenzamos. A 8 le sumo más 16. ¿Cuánto da? Más 24. 24. 24. A 8 le resto menos 25. Menos 17. 23. 33. 23. 33. Acuérdense que aquí se hace la multiplicación de la ley de los signos. A 8 lo multiplico por 3. 24. 24. A 8 lo divido entre 2. 4. 4. Califíquense. Bien, siguiente número. Y vuelvo a explicar esto. Tengan cuidado. Si yo aquí les doy menos 4, a ese menos 4 le van a restar el signo de la resta, un número negativo. Acuérdense de multiplicar menos por menos más. Este 25 ya no es menos, es un positivo. Por eso acá salió 33. Tengan cuidado. Bueno. Siguiente número a operar es el 24. Basta. Basta, basta 1, basta 2, basta 3, basta 4, basta 5, basta 6, basta 7, basta 8, basta 9, basta 10, basta 11, basta 12, basta 13, basta 14, basta 15. Ok, nadie escribe, todos ponen atención. A 24 le sumo 16. 40. 40. A 24 le resto menos 25. 49. 49. A 24 lo multiplico por 3. 72. 72. A 24 lo divido entre 2. 12. 12. 12. Califíquense. Bien, siguiente número es el menos 42. Basta, basta 1, basta 2, basta 3, basta 4, basta 5, basta 6, basta 7, basta 8, basta 9, basta 10, basta 11, basta 12, basta 13, basta 14, basta 15. Y nadie escribe, todos poniendo atención. A menos 42 le voy a sumar más 16. ¿Cuánto da? Menos 58. 26. Menos 26. Menos 26. Ahora, a menos 42 le resto menos 25. ¿Cuánto da? 67. Menos 67. Menos 17. ¿Por qué? Fíjense bien. A menos 42 le resto menos 25. Aquí, menos por menos. Más. Más menos 42 más 25 me da menos 17. Ok. A menos 42 lo multiplico
por 3. Menos 126. Menos 126. A menos 42 lo divido entre 2. Menos 28. No. Menos 21. Menos 21. Ok. Finalmente el último número, ya para terminar, es el 156. Basta. Basta 1, basta 2, basta 4, basta 5, basta 6, basta 7, basta 8, basta 9, basta 10, basta 11, basta 12, basta 13, basta 14, basta 15, basta 16. Ya está ahí. Nadie escribe, todos poniendo atención. A 156 le sumo 16. 172. 172. A 156 le resto menos 25. 181. 181. 181. A 156 lo multiplico por 3. 468. 468. A 156 lo divido entre 2. 78. 78. Ok, ahora sí. Califíquense y hagan la suma total. ¿Listo? Sí, maestra. Bien, ahora sí vámonos con sus materiales. Por favor, ténganlos a la mano como su cuaderno. Vamos a comenzar. Habíamos comentado que los triángulos tienen diferentes características. Por ejemplo, ¿cuántos lados tiene un triángulo? 3. 3. Y va a depender del tipo de triángulo, cómo van a ser sus ángulos. Por ejemplo, el triángulo equilátero, ¿cómo son sus ángulos? Sus lados, perdón. Dos iguales. 3 lados iguales. En el triángulo isósceles. 2 son iguales, pero uno es diferente. Exactamente. Ahora, un triángulo, ¿cuántos ángulos tiene? 3. Tiene 3 y va a depender del tipo de triángulo para saber cuántos ángulos son iguales. Ok. Aparte de lados y ángulos, ¿qué otras características tiene el triángulo? Que tiene área y perímetro. Tiene área y perímetro, Tiene ejes de simetría. ejes de simetría, ¿qué más? Tiene vértices. Vértices, ¿cuántos vértices tiene? 3. 3. ¿Qué otra característica me pueden decir? Tiene 3 lados. Tiene 3 lados, ok. Tiene 3 ejes de simetría, pero ¿qué triángulo? Porque nada más un triángulo tiene 3 ejes de El simetría. equilátero. Equilátero. Otro tipo de triángulo ya no tiene 3 ejes de simetría. Ok. Bueno, pero eso no es lo único que tienen los triángulos. Los triángulos también tienen propiedades, que es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Qué se necesita para formar un triángulo? Es decir, ¿qué propiedades o criterios debe de tener un triángulo para que éste se pueda formar? Porque no es tan sencillo como creemos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesitan ustedes para formar un triángulo? ¿Quién me responde? ¿Cuál era la pregunta, maestra? ¿Qué necesitan ustedes para formar un triángulo? Si yo ahorita los pusiera a hacer un triángulo, ¿qué necesitaría? ¿Regla? Una medida. Medidas, ok. Pero así lo básico. Si yo les diga, háganme un triángulo, ¿pueden hacerlo o no pueden hacerlo?
Sí. ¿Una regla? Ok, ahorita no quiero utensilios, o sea, enfóquense a las propiedades del triángulo. No me digan, regla, lápiz, o sea, esos son utensilios. Ahorita, si yo les digo, ¿qué necesitan para que formen un triángulo utilizando su regla y su lápiz? Ángulo. Ángulos. Aunque no les dé ni medidas ni ángulos, ¿pueden trazar un triángulo ustedes? Que nos digan qué tipo de triángulo o cómo se llama el que tenemos que trazar. ¿Ok? Pero ¿qué es lo básico que se necesite para formar un triángulo? De las características que ustedes me dijeron hace ratito. Lado, estos vértices. Las medidas. Lados, vértices y ¿qué otra? Ejes de simetría. No, no. Lados, vértices y ¿qué se forma entre los lados y los vértices? Ángulos. Ángulos. Esos son los tres elementos necesarios para formar un triángulo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo les pongo así, 3 lados, comúnmente pensamos que con tener 3 lados ya es un triángulo y no, aquí forma un triángulo. Con los no. No. ¿Qué necesito para que esos 3 lados me formen un triángulo? Si ustedes me dicen, se necesitan 3 lados y yo les pongo otra vez así, 3 lados, ¿es un triángulo? Acomodarlos para que formen la figura. Acomodarlos, ¿cómo? En diagonal y uno En diagonal, o sea, así. ¿Y horizontal? Horizontal es así como lo tengo acá. ¿Qué ¿Manda? Una cosa que también creo que también estaría, que supongo que necesitaría serían los lados y perímetro, ¿no? Ok, medidas ahorita todavía no. ¿Qué necesito con esos 3 lados que ya tengo para que me formen el triángulo? ¿Alguien sabe? Alinearlos correctamente. ¿Cómo alinearlos correctamente? Verificando la medida. Ahorita no hablemos de medidas, nada más. ¿Qué necesito yo para que esos 3 lados que estoy haciendo me formen el triángulo? Vértices. Vértices. Necesito los vértices. ¿Y dónde pongo los vértices? ¿En cada esquina? En cada esquina. O sea, si yo pongo un vértice aquí, otro acá y otro acá, ¿me formó el triángulo? Sí. ¿Sí? ¿Sí está formado un triángulo aquí? ¿Qué le falta para que sí se forme el triángulo? Los lados. Los lados. Entonces yo aquí tendría que haber dibujado mis lados. Si se fijan, a veces nada más nosotros decimos, necesitamos 3 lados para formar un triángulo y no es cierto. Se necesitan que esos lados estén unidos por un vértice. Entonces, el primer criterio para formar un triángulo es el siguiente. Para formar un triángulo se necesitan 3 criterios. El primero, pues ya lo vieron. Criterio número 1. Para formar un triángulo se necesita que sus 3 lados estén unidos por un vértice. Y aquí están unidos por un vértice, si se fijan. No solamente tengo 3 lados por sin ningún lado. ¿Sí queda entendido el primer criterio? Sí. Ok. Bueno, este criterio es muy básico. A lo mejor ustedes lo saben, pero no sabían cómo explicarlo. El criterio número 2 es más complejo y ahora sí vamos a hablar de medidas. Y para eso necesito los materiales que les encargué. ¿Los tienen a la mano?
Sí, maestra. Sáquenlos, por favor. ¿Ya? Con sus materiales me van a cortar. Aquí está su listón. Me van a cortar un lado que mida 15 centímetros con su regla. Agarran su listón, miden donde mida 15 centímetros y lo cortan y hacen la tirita de 15 centímetros. Después van a cortar otra y lo van a cortar de 8 centímetros y luego una de 5 centímetros. Háganlo, por favor. Y me dicen cuando ya lo tengan. De 15, de 8 y de qué más, maestra. Y de 5 centímetros. De 15, de 8 y de 5 centímetros. Listo, maestra. ¿Todos terminamos? ¿O Listo, todavía maestra. no? Ahora, con esas tiras de listón que cortaron, vamos a simular que son los lados de un triángulo. Formen el triángulo, por favor. Y por favor, prendan la cámara para ver cómo lo están formando, para ver si lo están haciendo bien o no. Ahorita me enseñan cómo les quedó ese triángulo. ¿Qué pasó con ese triángulo? ¿Quién me dice? No se pudo formar ¿Pero por qué no se pudo formar si son 3 lados? porque uno está más- Porque un lado está de 15 centímetros. Porque es muy grande, ¿no, maestra? Es que para mí parece como un triángulo. Un triángulo. Porque no son iguales. Pero Sí. no necesariamente tienen que ser todos los lados iguales para que se forme un triángulo. Para mí parece en un triángulo escaleno, pero Pero un triángulo, acuérdense que el primer criterio dice que todos sus lados deben de estar unidos por un vértice, si no, no es un triángulo. maestra, pero es que al intentar el de 15 centímetros sobresale. A ver, enséñamelo, Dulce. Ahí baja el celular o la computadora para ver cómo sale. A ver, ¿quién me enseña el suyo? ¿Cómo le salió? Por ejemplo, miren a Francisco cómo le salió. Si ven, no se alcanza a formar el triángulo. A Harry tampoco, le falta un pedacito para que cierre ese triángulo. Y yo no puedo dejar un lado más largo y cerrarlo a la mitad. ¿A quién más le salió eso? A mí también, maestra, me salió así. Exacto, o sea, no se alcanza a formar el triángulo. Entonces, el A mí criterio me salió número un- 2 para formar un triángulo tiene que ver con las medidas de los lados. A veces, o sea, tenemos la creencia que
siempre que nos den 3 lados, con las medidas que sean, vamos a poder formar un triángulo. Y ya vieron que no pasa así. Las medidas de un triángulo deben de tener ciertas propiedades o ciertos criterios que nos ayuden a formar el triángulo. Y eso es lo que van a descubrir ustedes. ¿Qué características deben de tener esas medidas para poder formar un triángulo? ¿Sí se entiende lo que van a hacer o no? Así como en la tabla de leyes de los números que ustedes descubrieron cuáles eran las leyes, aquí van a descubrir cuáles son las características que necesitan las medidas de los lados para formar un triángulo. ¿Quedó entendido? Sí, maestra. Ok, estas tiritas que recortaron ahorita no las vayan a perder porque van a ser parte de su tarea. Déjenlas ahí por algún lado. Y con el listón sobrante vamos a hacer lo siguiente. Tengo acá medidas. ¿Qué vamos a hacer? En su cuaderno, ¿tienen ahí a la mano su cuaderno? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Sí, maestra. Después de, ahorita les voy a enviar la actividad por WhatsApp. Pero en su cuaderno le van a poner ahí, criterio 2. Y vamos a hacer la siguiente tablita. Pero esta tablita la pueden escribir o no la pueden escribir como ustedes quieran. Lo que me interesa es que vayan poniendo inciso A. Escriben inciso A y vamos a formar el triángulo que dice el inciso A. Van a cortar en su listón 3 centímetros, corten 3 centímetros. Otro lado de 4 centímetros y el lado 3 de 5 centímetros. Córtenlo, por favor. Uno de 3, 4 y 5 centímetros. ¿Ya lo cortamos? Sí, maestra. Ok. Bueno, ya que vayan a trabajar ahorita en su cuaderno, pues van a cortar las tiritas de cada uno de los triángulos que vienen ahí. Inciso A, inciso B, hasta llegar al inciso G. Y después van a tratar de pegar esas tiras de listón en su cuaderno para ver con cuáles de los incisos sí se pudo formar el triángulo y con cuáles no se pudo formar. Por ejemplo, aquí yo tengo, para eso también les encargué un Durex, ¿verdad? ¿Sí lo tienen? Van a hacer lo siguiente. Cada tira que ustedes corten, le van a poner un pedazo de Durex así como yo lo tengo. ¿Quedó entendido? Y después lo van a ir pegando. Le ponen inciso A y lo pegan en su cuaderno. Pegan las 3 tiras y se van fijando si se pudo o no se pudo formar el triángulo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí se entiende lo que van a hacer o no? Sí, maestra. Ok. Si se da el caso de que en algún inciso no se pueda formar el triángulo, también lo tienen que pegar, nada más lo dejan como que abierto como les quedó en la primera actividad. ¿Quedó entendido? Sí, maestra. ¿Dudas? No, maestra. Ok. Ahora, cuando ya terminen de pegar todos sus triángulos, van a hacer la siguiente tabla. Aquí un tip, no vayan a hacer lo siguiente, que primero se agarren a cortar todas las tiras y luego las peguen al final. ¿Por qué? Porque se les van a confundir cuál era la de 3, cuál era la de 4 y cuál era la de 5. Vayan haciéndolo por incisos. Cada que corten, corten primero las 3 tiras de cada inciso y después formen el triángulo y luego ya lo pegan con cinta Durex. ¿Quedó entendido? Sí, maestra. Ok.
Ya que tengan pegados sus triángulos y que sepan cuáles sí se pudieron formar y cuáles no se pudieron formar, van a hacer la siguiente tablita. Esta tablita la van a traer así como está aquí. La trazan en su cuaderno y van llenando los espacios en blanco. Por ejemplo, dice medida de la base, en este caso el lado mayor. Se van fijando allá en la tabla anterior cuál era el lado mayor y aquí le ponen 10 centímetros, 5 centímetros, 8 centímetros. Y luego le ponen medida del lado 1, ya sea las dos medidas que le sobraron. ¿Sí se entiende o no? Sí, maestra. Por ejemplo, si me voy acá al inciso A, lado 1, 3 centímetros, lado 2, 4 centímetros, lado 3, 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide el lado mayor? Que sería el lado 3 aquí. 5. 5, pues entonces le voy poniendo 5. Medida del lado 1, ¿cuánto era? 3. 3. 4. 4 centímetros. ¿Y medida del lado 2? 3. 3. 3. Ahí está. Y luego dice, suma del lado 1 y el lado 2. ¿Cuánto suman el lado 1 y el lado 2? 7. 7. Y aquí me van a poner si se pudo o no se pudo formar el triángulo. Es decir, si al hacerlo ustedes pudieron formarlo, entonces le ponen sí o le ponen no. ¿Dudas de lo que van a hacer? No. Bueno, maestra. esa sería entonces una de sus tareas. Ahorita les mando el PDF con la tarea que es. Y nos vemos el miércoles con esta tabla ya llena y con los triángulos realizados para descubrir lo que es el criterio número 2. ¿Dudas? No, maestra. Bueno, entonces voy a tomar lista. Por favor, los que no hayan escrito su nombre, es tiempo de escribirlo y los que ya lo hicieron se pueden retirar de la sesión. Gracias. Maestra. Nos vemos el Adiós, maestra. miércoles. Que tengan Sí, un maestra. buen día. Adiós, maestra. Adiós. Adiós, maestra. Adiós. Adiós, maestra. Buen día. Igualmente. Adiós, maestra. Un buen día. Adiós. Adiós, maestra. ¿Cuándo le vamos a enviar la tarea? Adiós, maestra. Esta tarea todavía me falta el siguiente criterio y ya cuando terminemos el criterio yo les aviso y abro el espacio en Classroom para que puedan subir la tarea. Pero por el momento nada más es necesario hacerlo. Bueno, gracias. Sí.